Vamos a ver el tema de la novela española desde 1975, desde la muerte de Franco. Es la continuación del tema que ya habíamos visto. Bien. Bueno, todos sabéis que en 1975 muere el dictador y bueno, pues se produce lo que se ha llamado la transición, el periodo de transición que supuso una vuelta progresiva, no ocurrió todo de un día para otro, a la normalidad democrática, a restablecer relaciones con los países europeos, el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, etcétera. Y eso supuso en el mundo de la cultura también una normalización. Eh, Se acabó con la censura, ya todo el mundo podía escribir lo que quería, se podían publicar obras que se escribían fuera, independientemente de su contenido, se podía estar al corriente de lo que se hacía fuera, tanto en teatro como en poesía, como en narrativa, como en cine, etcétera, y eso fue una normalización cultural que España, a pesar de que en los últimos años del franquismo se había abierto un poco, pues seguía siendo un país cerrado a muchas innovaciones y a muchas cosas que se hacían fuera. Eh, bueno, vamos a ver aquí, vemos aquí un cuadro de Genovés que se llama El abrazo, Amnistía, que es una obra que se ha convertido en un icono de la transición. Son los familiares que van a recibir a los presos políticos y sindicales que estaban en la cárcel y a los que se les dio una amnistía en la transición. Este cuadro ha servido también para inspiración, no sé si lo conocéis, supongo que sí, a un monumento que hay en la plaza de Antón Martín en memoria de los 5 abogados laboralistas asesinados en la calle Atocha, en un despacho de la calle Atocha, en un atentado de la extrema derecha en el año 77, y que da idea de lo difícil que fue la transición. Las bandas de extrema derecha campeaban por su respecto, y esto es algo que sigue teniendo cierta actualidad, porque uno de los asesinos que estaba huido porque, bueno, a pesar de que se le juzgó y se le metió en la cárcel, tenía un régimen, tuvo muy pronto un régimen abierto y escapó, creo que a Brasil, y ahora se ha producido su extradición, ¿no? Hace relativamente poco. Es decir, que son cosas que todavía están ahí coleando, y todavía, eh, bueno, pues están cercanas y mucha gente, familiares o gente que trabajaba en ese despacho vive todavía. Eh, Vamos a ver qué pasa en la cultura. La cultura, también, como os he dicho, comienza ese periodo de normalización. Para empezar, se acaba con la censura. Y eso supone no solamente que se puede publicar muchísimas obras que no se habían publicado, obras que se habían escrito antes de la guerra, de autores que hemos estado viendo, u obras que se habían escrito en el exilio de todos esos escritores que también hemos visto, como Masao, o como Ayala, o como Alberti, etcétera, pues que se van a poder publicar. Y no solamente eso, sino que supone que a la hora de escribir, los escritores, después de la dictadura, no van a tener esa autocensura que evita que un escritor escriba aquello que quiere por temor a que su obra sea secuestrada o su obra no sea publicada. Lo cual va a significar pues muchísima libertad. Como hemos dicho, se publican un montón de obras que habían estado prohibidas, españolas y extranjeras. También había muchos autores extranjeros que no se podían publicar en España, tanto hispanoamericanos como de otras nacionalidades. El retorno de algunos de los exiliados, los que no habían muerto,
pues muchos de ellos volvieron. Aquí vemos las fotos de Alberti cuando baja del avión desde Italia, que fue su última residencia como exiliado, con una chaqueta de marinero y su magnífico pelo blanco y largo. En ese mismo avión venía su mujer, María Teresa León, que la hemos visto cuando hablábamos de las mujeres del 27. Desgraciadamente María Teresa León ya tenía muy avanzado el Alzheimer y parece ser que ni siquiera se dio cuenta de que volvía a España, ya su cabeza no regía. Volvió Rosa Chacel, que la hemos estudiado con esa obra Teresa, recordad, con ese barrio de maravillas. Y volvió Ayala, Francisco Ayala, del cual también hablábamos, los escritores en el exilio, en el tema anterior de la narrativa hasta el 75. Y volvieron muchísimos más, volvieron actores, y volvieron músicos, volvieron muchísimos que estaban exiliados. Se publicaron las obras de estos exiliados, evidentemente, y de autores que estaban en España en un clima de libertad, que también había autores que tenían obras metidas en cajones porque sabían que no iban a ser publicadas, ¿no? Que las sacaron ahora. Por lo tanto, hubo un montón de publicaciones nuevas. Fue una etapa de efervescencia cultural importantísima. Ya os hablaba de ello cuando hablábamos del teatro, de la cantidad de obras que se pusieron en cartel, de obras que habían estado prohibidas, de compañías extranjeras. Pues lo mismo ocurre un poco con la novela. Se publican muchísimos títulos. Hay una avidez por leer todas esas obras que no se habían podido leer. También se publicaron muchas revistas y otras publicaciones, periódicos, que se van a hacer eco de todos los acontecimientos culturales que están sucediendo, y por lo tanto eso hace que se difunda todo lo que está pasando fundamentalmente en las grandes capitales, se difunda al resto de España, y va también a proliferar una serie de ensayos, de estudios, de reflexiones sobre lo que había pasado, sobre el pasado más reciente, sobre la dictadura, sobre el presente, sobre la transición, qué camino debía llevar España, una reflexión sobre todo lo que estaba pasando y también sobre el futuro, ¿no? Ya os digo que fue una época de gran actividad cultural en todos los sentidos. También se estrenaron películas que no se podían ver. En fin, fue un momento también complicado. Ya os he dicho, he hecho referencia a ese atentado terrorista de la calle Atocha. Pero fue un momento, por ejemplo, que cuando se estrenaban películas comprometidas, películas que hablaban de la dictadura, pues se podían entrar en el cine comandos de extrema derecha con cadenas pegándole a la gente. O sea, pasaban cosas de ese tipo. Fue al mismo tiempo que un periodo muy enriquecedor, un periodo un poco complicado. A pesar de esa gran cantidad de eventos culturales, desde el punto de vista de la narrativa, de lo que vamos a estudiar, la narración, y también de otros géneros, el cambio político no supuso una variación importante. Sí supuso que se van a conocer más obras, se van a publicar más obras, pero en la producción literaria no va a haber unos cambios llamativos. Se produjo, sí, un cambio que empieza en este momento y que sigue hasta nuestros días, que es la concepción de la literatura y de la cultura en general como un producto mercantil. Es decir, la literatura, la novela, la poesía quizá menos, porque la poesía siempre ha sido para una minoría, pero el teatro, la literatura, el cine, etcétera, se van a concebir como un producto de mercado, como un producto de negocio. Lo que se publica, lo que se pone en cartel, las películas que se hacen tienen que gustar al público porque tienen que dar dinero, ¿vale?
Y esto va a determinar algunos rasgos de la novela a partir del 75 y sigue determinando algunos rasgos de la novela actual. Y los vamos a ver ahora, ¿vale? Son rasgos que se producen a partir de la transición. En primer lugar, el aumento del número de lectores. A partir de la transición aumenta el número de lectores. Fundamentalmente aumenta el número de lectoras y curiosamente también se incorpora la mujer a la literatura. Vamos a encontrar cada vez más mujeres que escriben novelas, cada vez más. Por otro lado, se va a desarrollar una potente industria editorial, las grandes editoriales. Esas grandes editoriales, que además van a ir desde la transición hasta nuestros días, van a ir absorbiendo pequeñas editoriales, de hecho que casi todas, aunque hay diferentes sellos editoriales, casi todos pertenecen a 2, 3, 4 grandes familias editoriales, ¿vale? Con las mismas direcciones. Aunque digamos que se especializa cada editorial en un tipo de literatura, pues muchas pertenecen a Planeta, otras pertenecen a otros grupos editoriales, pero son todos de las mismas familias, ¿no? Van quedando cada vez menos editoriales pequeñas, aunque siguen existiendo, luego lo vamos a ver. Y esa gran industria editorial necesita, es un negocio evidentemente, necesita vender, necesita publicar libros que satisfagan los gustos diferentes de los lectores. Y necesitan también, como cualquier producto, crear necesidades. Sabéis que para vender un producto hay que crear la necesidad de que el público consuma ese producto. Y con el libro ocurre exactamente lo mismo. Y para eso, bueno, pues tiene una serie de mecanismos, como es un poderosísimo aparato publicitario, la publicidad en prensa, en cine, sobre la publicación de libros, las políticas de distribución, la fidelización de los autores. ¿Qué significa eso? Pues un autor que firma con una editorial, firma un contrato por el cual la editorial le publica su libro, pero el autor tiene que también trabajar para esa editorial. ¿Y qué tipo de trabajo hace? Pues tiene, por ejemplo, que hacer presentaciones de libros de otros autores de esa editorial, por ejemplo, ¿no? Las políticas de distribución significa que las editoriales pues pagan, por ejemplo, para que sus libros estén, por ejemplo, más a la vista en una librería. Si vamos a la sección de libros del Corte Inglés, vemos que hay una mesa de novedades y cada libro que hay en esa mesa de novedades, la editorial ha pagado para que ese título esté ahí, ¿vale? Lo mismo que pagan para que esté en el escaparate o pagan para que su libro esté a la vista. De esa manera el público ve esos libros, un libro que no ve, que no tiene publicidad, un libro que no se conoce, no se compra. Hay pocos libros, hay algunos en los que funciona el boca a boca y que se convierten en éxitos simplemente porque empiezan a correrse la voz de que es un buen libro, pero son muy pocos. Normalmente hay detrás todo un trabajo de marketing para vender esos libros. Los establecimientos de premios, certámenes, muchísimos, hay muchos premios que ya existían. Por ejemplo, el premio Nadal, hemos hablado de él, hemos hablado que era un premio que daba el espaldarazo definitivo a muchísimos jóvenes escritores en los años 40, los años 50. Hemos visto que Ana María Matute lo gana y queda finalista otras veces, hemos visto que lo gana Carmen Martín Gaite, etcétera. Y eran premios de una calidad. Es decir, la novela que ganaba ese premio tenía siempre cierto nivel de calidad.
Podía ser mejor o peor. Sin embargo, ya premios que tengamos seguro esa calidad hay menos. El premio también se ha convertido en una especie de escaparate de lo que se escribe, y eso, los premios que antes tenían una calidad determinada, ¿vale? Tenían un prestigio, como era el Nadal o el premio Herralde. Hoy en día tienen menos prestigio. Había otros, pues bueno, que eran otro tipo de premios, como el premio Planeta, que es el más dotado económicamente, pero que siempre ha sido un premio pues muy amañado, ¿no? Incluso se ha encargado la novela que va a ganar a fulanito, un presentador de televisión, o porque son premios que están pensados para vender, ¿eh? Para vender y por lo tanto para ganar dinero. También en esa labor de marketing está en la organización de ferias, las ferias de los libros, ¿no? La feria del libro, que se organiza en muchísimas ciudades y que es también un escaparate de lo que las editoriales publican, las firmas de autores, eso también entra dentro de los contratos, en la fidelización, te publican el libro, pero tienes que ir en la feria del libro allí, una tarde, 2 tardes, las que te toque, a estar firmando libros a los lectores, la publicación de de las listas de los libros más vendidos, la incorporación a la nómina de autores, de periodistas o de famosillos de televisión, ¿no? Hasta esta mujer, ¿cómo se llama? No me acuerdo, o sea que estuvo casada con un torero que hace en televisión, ha escrito un libro, ¿no? Sorprendentemente, en la feria del libro las colas más largas suelen estar en esas, las casetas donde están firmando esos famosillos, ¿eh? La gente compra sus libros aunque sean malísimos y no tengan nada de literatura. Bueno, pues todo eso es el mundo editorial, ¿eh? Un mundo que es una industria que lo que pretende es vender y ganar dinero. Otro fenómeno es la profesionalización de los autores. Los autores quieren vivir de la literatura, pero eso tiene un problema. Para vivir de la literatura hay que vender. Y para vender hay que escribir lo que el público compra. Y si se quiere que el público compre eso, pues hay que adaptarse al gusto del público. O hay que adaptarse a las modas, lo que está de moda. Actualmente, además, los autores, esos autores que solamente son autores literarios, pues han de compaginar la creación literaria con la colaboración en periódicos y en revistas, entre otras cosas porque el pirateo, bueno, pues ha hecho descender mucho la venta de libros. Antes, por cada libro que se vende, el autor del libro recibe una cantidad, ¿no? Se venden muchos libros, recibe mucho, y toda esa cuestión del piratear libros, el EPUB libre y todas esas cosas ha hecho que disminuya mucho los ingresos de los autores, ¿eh? Y que, bueno, pues tengan que completar el sueldo, sobre todo con colaboraciones en periódicos y revistas. Prácticamente todos los que vamos a ver, además de escribir novelas, escribir ensayos, pues colaboran en periódicos y en revistas. Luego otra curiosidad son la cantidad de versiones cinematográficas que se hacen de las novelas que se escriben a partir del año 75. Y un poco más tarde, las adaptaciones de series televisivas, ¿eh? Muchas series están basadas, lo vamos a ver, las que vaya recordando os lo diré diciendo, que se han hecho adaptaciones al cine o adaptaciones a la televisión. Y luego también la aparición de pequeñas editoriales que están ahí, que son casi negocios heroicos, que apuestan por autores diferentes, tanto españoles como extranjeros, ¿no? Autores donde prima más la calidad y que, bueno, a lo mejor no son tan del gusto del público, pero que siempre tienen su público. Bien, vamos a empezar. Aquí va a haber muchísimos nombres. Yo he intentado seguir vuestro libro, sistematizarlo, añadir algunas cosas para que os sea más fácil. Voy a explicar muchas cosas,
para que lo entendáis y os sea más fácil aprender. A partir de ese año 75, lo que se va a producir son diferentes caminos en muchísimas tendencias narrativas. Lo vamos a ver porque vamos a estudiarlo agrupado en tendencias narrativas. Pero hay algo común prácticamente a todas esas tendencias narrativas, y es que se alejan del experimentalismo formal. Si recordáis, terminamos el capítulo o el tema anterior hasta el 75 con la novela experimental, y siempre digo que la novela experimental se aleja del público. Se aleja del público porque es difícil de leer, porque necesita la actuación del lector para la comprensión, el lector activo, y claro, si el libro es un negocio, la novela experimental no es negocio. Por lo tanto, se va a volver al gusto por la trama, por la historia, contada de manera más o menos cronológica. Eh, bueno, aunque no se pueden olvidar muchas de las enseñanzas de la experimentación, eh, que sí van a formar parte de estas nuevas novelas, pero siempre hasta cierto punto, hasta un punto en el que el lector no se maree, en el que el lector lo entienda. Entonces vamos a encontrar saltos adelante, saltos atrás, diferentes puntos de vista, vamos a encontrar el fluir narrativo del pensamiento de los personajes, pero siempre con ciertos límites, ¿de acuerdo? Se considera que la novela La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza va a ser la que marque el inicio de esta vuelta al realismo. Es una novela que se publica precisamente en 1975, y la novela es un fresco. Cuando digo un fresco me refiero a una pintura de esas murales, de una pared donde se ven a muchos personajes, ¿no? Pues es un fresco panorámico de la sociedad catalana de principios de siglo. En esa novela se ve desde la burguesía catalana, tan característica, hasta los bajos fondos, ¿no? Hasta la gente que vive en la parte más baja de la sociedad. Y en esta novela se habla del proceso de industrialización catalán en la época de la Primera Guerra Mundial, de los movimientos obreros anarquistas, todo eso mezclado con historias de amor, con pasiones y odios, y concebido como una novela policíaca. La novela de Mendoza fue un auténtico éxito. Es una novela que se sigue leyendo, que incluso se lee alguna vez en segundo de bachillerato. Es una novela curiosa. Curiosa, y sí, yo creo que sigue teniendo un valor literario. Y a partir de ahí, a partir de esa vuelta al realismo, bueno, pues se publican títulos y títulos y títulos y títulos y títulos y títulos y títulos. Creo que España es el país del mundo donde más títulos se publican, ¿eh? Aunque tengan tiradas cortas, aunque muchos sean un fracaso, se publican muchos títulos. Todos esos títulos que se publican desde el 75 hasta nuestros días, vamos a agruparlos en diversas tendencias, ¿no? Pero es complicado porque, claro, hay autores que participan de esta tendencia, luego participan de la otra. Bueno, dependiendo de la época, hacen una novela de este tipo o de otra, con lo cual es un tema complicado, es un tema complicado. Bien, vamos a empezar esa agrupación. Creo que esto no viene en vuestro libro, pero me parece que hay que nombrarlo porque fue una auténtica novedad en la transición. La novela erótica. El fin de la censura y los años de represión propiciaron la publicación de numerosas novelas eróticas, tanto antiguas como nuevas. Por ejemplo, se publicaron un montón de novelas eróticas del siglo XVIII o del siglo XIX que no se habían publicado desde el tiempo de la República, o
de autores de los años 30, como Felipe Trigo, ¿no? Que se habían prohibido. Bueno, pues empezaron a publicarse ahora. Y se crearon colecciones específicas de novela erótica. Ese fue el caso de La Sonrisa Vertical, que fue una colección, este es uno de los libros, tenía ese color morado, que publicó muchísimos títulos, tanto españoles como extranjeros, que contaba además con un premio para creaciones nuevas, y muchos escritores probaron suerte en este género, como fue el caso de Almudena Grandes, la vamos a ir va a aparecer en muchísimas tendencias. Almudena Grandes es un caso curioso. Almudena Grandes era una mujer joven que quería escribir y trabajaba para la editorial. Dicen que trabajaba como negro, es decir, escribía para otros autores, ¿no? Eso existe también en las editoriales. Gente que escribe, que arregla novelas, autores que no saben muy bien escribir. La novela erótica le sirvió para darse a conocer. Ya tuvo un éxito importantísimo con su novela Las edades de Lulú, de la cual se hizo película, y a partir de ese momento en que se dio a conocer ya pudo empezar a escribir otro tipo de novelas. Si bien esta tendencia, la tendencia de la novela erótica no ha tenido mucho recorrido, de hecho esta editorial ha desaparecido, ha pasado un poco como los cines porno, ¿no? Cuando se permitieron, se llenó Madrid de cines porno, ¿no? Ya por todos lados, y poco a poco pues fueron desapareciendo. En este momento no hay ningún cine porno en Madrid, ¿vale? Pues con esto ha pasado igual. Sin embargo, aunque ya no hay un género de novela erótica en la literatura actual, el elemento erótico sí ha pasado a formar parte de la novela actual. Y prácticamente no hay ninguna novela donde no haya una escena eh, subidita de tono, una escena erótica. Luego tenemos la novela de intriga. La novela de intriga, novela policíaca, como queráis llamarla, la famosa novela negra, que bueno, se llama así porque es un calco del inglés. En Estados Unidos se le empezó a llamar a esta novela negra porque las primeras que surgieron estaban en una colección que era de color negro. Curiosamente en Italia se le llama novela amarilla porque la primera vez que surge en Italia surge una colección amarilla. Es el giallo en italiano. Una novela negra es un romanzo giallo, amarillo. Bueno, pues la novela policíaca o novela negra, que estaba muy consolidada en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, en España no tenía mucho arraigo. Va a empezar a tenerlo a partir de la transición. Y hay una figura fundamental, porque es un intelectual importantísimo, Manuel Vázquez Montalbán, que fue un autor que consiguió adaptar el éxito que había tenido en otros países, las características de esa novela policíaca francesa o inglesa o norteamericana, la adaptó a la cultura española, con obras como Tatuaje del 74, La soledad del manager o La rosa de Alejandría, que es una de las novelas que pusimos un año para leer, una novela sorprendente, muy bien escrita, me parece una gran novela, lo mismo que Tatuaje o La soledad del manager. En estas novelas crea el personaje, un detective, ¿no? Que se llama Carballo, que es un personaje, bueno, como que responde mucho a estos detectives, ¿no? Que han sido ex policías o ¿cómo se dice? Yo lo diré, espías, es policías, hombres que más o menos fracasados, ¿no? Y que, bueno, son detectives privados que resuelven casos. Otros autores este va a ser el gran maestro del género, ¿no? El gran maestro va a ser, perdón, me pasaba, pero antes quiero hablar de Vázquez Montalbán. Va a ser traducido a muchas lenguas. Yo no sé si sabéis que en Italia hay un autor
Camilleri, que murió el año pasado, que también escribe novelas policíacas y tiene un policía, que es el que lo resuelve, siciliano, que se llama Montalbano, y que es un homenaje a Montalbán. A Montalbán. Hay una serie televisiva sobre el comisario Montalbano, por si os apetece buscarla. Bueno, otros autores van a participar en algunas de sus obras de este género. Es el caso de Antonio Muñoz Molina, con una de sus primeras novelas, la segunda novela que escribe, El invierno en Lisboa, o José María Gelbenzu, con Un asesinato piadoso de 2008. Son autores que luego van a aparecer en otras corrientes. Tienen novelas policíacas, pero que luego van a tener novelas de otro tipo. Lo importante de estas novelas, sobre todo las del gran maestro Vázquez Montalbán, es que se convierten en una crónica social del país. Son como novelas sociales, como novelas que muestran cómo vive la gente en la época en la que se describen, en los años 70, en el caso de Montalbán, o primero de los 80, cómo es la sociedad, ¿no? Y son una crónica a veces muy lúcida del país. También nos encontramos con otros autores que incorporan elementos narrativos del género, aunque sus obras no son estrictamente novelas policíacas. Es el caso de Juan José Millás, que también lo veremos aparecer varias veces, con su Visión del ahogado del 77, o Soledad Puertolas, con Queda la noche de 1989. Y también aparecen parodias del género, es decir, novelas que, imitando las características del género, hacen una burla del mismo, como El misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza, que es el que acabamos de ver con el misterio, con el laberinto de las aceitunas, o Sangre a borbotones de Rafael Reyes, ¿vale? Bueno, pues aquí os pongo un poco a toda esta gente. Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Muñoz Molina, José María Gelbenzu, Soledad Puertolas, Juan José Millás, Eduardo Mendoza o Rafael Reyes. Bien, ha fallecido, Gelbenzu creo que también, y Rafael Reyes, pues no lo sé. Pero vamos, estos son fotos jóvenes, luego los vamos a ir viendo envejecer. Y aquí tenéis, bueno, pues portadas de algunos de esos libros, por si queréis mirarlas, a ver si con la memoria fotográfica se os quedan mejor. Ahí tenéis la de Tatuaje, El invierno en Lisboa, El asesinato piadoso, de Gelbenzu, Visión del ahogado, de Millás, Queda la noche, de Puertolas, El misterio de la cripta embrujada, de Mendoza, o de Rech, Sangre a borbotones. Estas son las que eran una parodia. Estas son las que en novelas de otro tipo introducen elementos de la novela policíaca, y estas son novelas policíacas. Vamos ahora con la novela histórica. La novela histórica se mantiene hasta casi finales del siglo XX y principios del XXI como un éxito editorial seguro. Y eso ocurre desde los años 80. En el año 1980 se publica una obra en italiano de un autor italiano que es un profesor de semiótica, Umberto Eco, que además escribe novelas, escribe El nombre de la rosa. Y El nombre de la rosa se convierte en un éxito mundial, un éxito apabullante, un éxito de ventas, un auténtico bestseller. Hay película. Y eso va a hacer que se imite la novela histórica, probablemente buscando ese éxito, en España y fuera de España. En España tenemos varios representantes de esa novela histórica. Supongo que sabéis lo que es una novela histórica, ¿no? Es una novela que
se ambienta en épocas pasadas, donde aparecen a veces personajes reales que han vivido en esas épocas pasadas, tramas, acontecimientos reales, y todo eso se mezcla con la ficción. En España tenemos dos autores. Por un lado está Arturo Pérez Reverte con, bueno, tiene varios, pero quizá la más famosa es su serie del Capitán a la Triste, que tiene varios libros del Capitán a la Triste, y José Luis San Pedro con La vieja sirena. Y luego tenemos una novela histórica, que sigue siendo histórica, pero es más cercana. Son las novelas que se ambientan en la guerra, en la posguerra española, y que sí van a tener una larga tirada todavía hasta hoy en día. Destacan aquí títulos como Luna de Lobos, de Julio Llamazares, Beatus Ile o La noche de los tiempos, de Muñoz Molina, Las 13 rosas, de Jesús Ferrero, La caída de Madrid, de Rafael Chirves, Soldados de Salamina, de Javier Cercas, Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, o la serie de novelas que bajo el título de Episodios de una guerra interminable publica Almudena Grandes. Aquí habría que cambiar de 2010 al 2020 porque acaba de aparecer en la última, ¿vale? Así que lo cambiaré. Son novelas todas que ya os he dicho que se ambientan en la posguerra y en la guerra española. Aquí tenemos las imágenes de todos estos, ¿vale? José Luis San Pedro, que ya ha fallecido, Arturo Pérez Reverte, Antonio Muñoz Molina, Julio Llamazares, Jesús Ferrero, Rafael Chirves, Javier Cercas, Alberto Méndez y Almudena Grandes, ¿vale? Y aquí tenemos, pues bueno, las portadas de esas novelas, algunas curiosidades, pues cuando se hablaba de esas novelas que triunfan con el boca a boca, Los girasoles ciegos fue ese tipo de novela. Alberto Méndez no lo conocía nadie, publicó en una de las editoriales pues que más cuidaban esa literatura, que daba oportunidades a autores noveles con más calidad literaria, la publicó y fue una novela que tuvo un inmenso éxito. Creo que hicieron una película también, sin publicidad ninguna, del boca a boca. Desgraciadamente Alberto Méndez falleció poco después, y bueno, era un personaje que prometía bastante. Antonio Muñoz Molina es una novela que a mí me gusta mucho, La noche de los tiempos, donde se inspira en el poeta español Salinas. No es exactamente una biografía de Salinas, pero sí algunos elementos de la vida del poeta Salinas inspiran en la vida del protagonista de esa novela, de un hombre burgués, bueno, que siente un poco que todos los acontecimientos que ocurren en Madrid durante la guerra, pues le desbordan un poco, le desbordan un poco. Y en el caso de Javier Cercas, Soldado de Salamina va a contar una anécdota de alguien que ya hemos nombrado. Cuenta una anécdota del falangista Sánchez Mazas, que fue uno de los creadores junto con José Antonio de la Falange y padre de uno de los autores de la generación de los niños de la guerra, la generación del medio siglo, de Sánchez Ferlosio, el autor del Jarama, ¿vale? Bueno, pues Sánchez Mazas se le ocurrió una anécdota que él contaba. Además, a Sánchez Mazas lo hemos nombrado como esos autores que en la inmediata posguerra escriben novelas, narrativa de corte tradicional y afina a las ideas del régimen, ¿no? Bueno, pues contaba Sánchez Mazas que le ocurrió una anécdota que se perdió en la guerra, no sabe, bueno, y llovía, y allí de momento encontró a un soldado republicano
el soldado republicano lo vio, le apuntó con la pistola, pero no disparó, ¿no? Y basándose en esa anécdota, Javier Cercas hace una novela, de, de esa situación, eh, bueno, curiosa de guerra, y bueno, que significó para Sánchez Maza, evidentemente, salvar la vida. Bueno, pues estas son las portadas. Las 13 rosas habla de 13 mujeres, casi niñas, muy jóvenes, algunas, que fueron fusiladas después de la guerra, en la posguerra, en las tapias, creo, del cementerio de la Almudena. Y hay también novela de las 13 rosas. Y el caso de Almudena Grandes, de estas novelas, esta es la primera, Inés y la alegría. Luego vamos a hablar de ellas más adelante, más adelante. Bien, y tenemos la novela intimista. Intimista es la novela que habla de la intimidad. Son relatos ambientados en ciudades, en entornos urbanos, relatos contemporáneos del aquí y ahora de estos escritores, que tratan temas, bueno, pues cosas que le suceden a personajes protagonistas de mediana edad, hombres y mujeres, que bueno, que tienen que luchar con el desamor, con la soledad, que tienen cierto pseudo autobiografismo. Quiere decir que los personajes que aparecen en algunas cosas se parecen o quieren parecerse a sus autores, pero no son autobiografías, no son autobiografías. Sino, bueno, pues lo vamos a ver en varias, para que lo entendáis. Destaca la novela como La soledad era esto, de Juan José Millás, La tierra prometida, de Luis Landero. Oh, me he saltado mucho. Juan José Millás, perdón. La tierra prometida, de José María Gelbenzu, que es este de aquí, este es Millás, ¿vale? Belén Gopegui y la escala de los mapas. Juegos de la edad tardía, de Luis Landero. Lady Pepa, de Jesús Ferrero, y también Opium, dos, de Jesús Ferrero. O Historia de un idiota contada por él mismo, de Félix de Azúa. De esta corriente, bueno, aquí te vienen los nombres de todos, por si nos vemos. Ya van apareciendo, este ya ha aparecido, este ya ha aparecido, este ya ha aparecido. De todos estos, quizá el más importante, el escritor más valorado actualmente, es Javier Marías. Bueno, primero vamos a ver las portadas de los libros. La soledad era esto, de Millás, La tierra prometida, de Gelbenzu, La escala de los mapas, de Belén Gopegui, perdón, Lady Pepa, de Jesús Ferrero, Juegos de la edad tardía, de Landero, o Historia de un idiota contada por él mismo, de Félix de Azúa. Y decía que de esta corriente intimista, el autor más valorado, el autor más traducido, el autor más premiado, es Javier Marías. Javier Marías incluso suena como premio Nobel, es un autor pues, importante. Aquí tenéis algunas de sus obras: Corazón tan blanco, que es del 92, Mañana en la batalla piensa en mí, del 94, o la trilogía, esos 3 libros, Tu rostro mañana, compuesta por Fiebre y Lanza, Baile y sueño, Veneno y sombra y Adiós. Y donde practica, bueno, pues una prosa digresiva, con oraciones larguísimas, con muchas citas culturales, un culturalismo importante,
con ese pseudo-autobiografismo. ¿Por qué pseudo-autobiografismo? Sus protagonistas, pues a veces son traductores, como lo ha sido él, a veces se mueven por Oxford o han estado en Oxford, como ha estado él. A veces tienen un hermano que es historiador del arte, como él tiene un hermano que es historiador del arte. Es decir, hay ciertos elementos de sus protagonistas que coinciden con cuestiones biográficas del autor, pero no son autobiografías. Es una especie también de guiño a sus lectores. Son narraciones donde hay también muchas reflexiones sobre muchas cosas, reflexiones sobre la propia creación literaria, ¿eh? Sobre el propio hecho y acto de escribir, sobre la voz literaria. Bueno, a veces hemos pensado en poner alguno, por ejemplo, de estos para segundo de bachillerato, pero su culturalismo y sus digresiones y sus frases larguísimas nos echan un poco para atrás. Pero es sin duda el mejor, uno de los mejores autores que hay en España en este momento. La novela testimonial es una novela que trata de problemas sociales de diferente tipo, desde la condición feminista, la lucha feminista, novelas como Te trataré como una reina de Rosa Montero, que la conocemos como articulista, columnista del País, que habla de la vida de los jóvenes desencantados de los años 80 como héroes de José Ángel Mañas. No, no, perdón, Héroes es del Ray Loriga, es este, ¿vale? Historias del Cronen de José Ángel Mañas, este sí, es José Ángel Mañas. O incluso de la especulación inmobiliaria como Crematorio, que tiene serie televisiva de Rafael Chirves, o de la crisis, esa crisis que hemos sufrido hace relativamente poco en España, y también de Chirves en la otra orilla. Chirves era una de las voces narrativas más potentes del panorama narrativo, pero también ha fallecido. Me parece que se van yendo los buenos. De José Ángel Mañas, Las historias del Cronen, fue una de las lecturas que pusimos hace unos años, ¿no? Fue muy arriesgada porque son historias que hablaban de drogas, de sexo, con un lenguaje muy descarnado, muy de tacos. Hablaba de jóvenes que habían crecido ya en la España del bienestar, en la España burguesa, en familias burguesas, en la transición, ya en la democracia, jóvenes muy perdidos en el mundo. Y del mismo tipo es la obra de Héroes de Ray Loriga. De Mañas, de Historia del Cronen, hay película. Héroes de Mañas, que no sé si hay película, hay obra de teatro, pero no sé si han llegado a hacer una película. Pues habla también de drogas, rock and roll y de adolescentes perdidos, adolescentes que rechazan el mundo que han construido sus padres, lo mismo que ocurría en el Cronen, que no les gusta la realidad, donde hay un mundo de explotación laboral. Y en el caso de Héroes, el protagonista se encierra en su cuarto, y entre alucinaciones y recuerdos de su novia y sus amigos, pretende hacer una especie de purificación espiritual, ¿no? Todo eso con una prosa caótica, ¿no? Complicada de entender, ¿no? En fin, eran autores muy jóvenes. Aquí he puesto fotos de cuando publicaron esas novelas. Eran autores realmente jovencísimos. Y sus novelas también enlazaban con cosas que se estaban haciendo fuera de España, en Estados Unidos, ¿no? Con el realismo sucio, etcétera. Y bueno, hoy en día son mayores, ¿no? Ese aire de chico malote que tenía Ray Loriga, ¿no?
hoy en día son más comedidos, pero fueron auténticos éxitos de ventas, jovencísimos. Luego es verdad que cuando se triunfa tan joven, hablábamos de ello también con la novela Nada de Carmen Laforet, que tuvo mucho éxito y ella era muy joven, pues siempre hay muchas expectativas en las siguientes obras y bueno, no han vuelto a tener éxitos del tamaño de esas primeras obras. Aquí tenemos Te trataré como una reina de Rosa Montero, que aborda el tema del feminismo, ese Héroes de Ray Loriga, las historias del Cronin de Javier Mañas, Crematorio y En la otra orilla de Rafael Chirves, que habla de la especulación inmobiliaria y de la crisis económica. Bueno, y tenemos ahora otra corriente que es la metaliteratura, la metanovela, la ficción metanovelesca. La ficción metanovelesca pues son novelas que hablan sobre la creación de novelas. Y aquí hay dos escritores, uno vive todavía y es uno de mis favoritos, Enrique Vilamatas y Juan García Hortelano, no. Eh, en estas novelas pueden aparecer otros temas, evidentemente, pero son novelas que hablan donde normalmente el protagonista es un escritor, ¿no? Es un escritor y habla del oficio de escribir, de los problemas, etcétera. En Gramática Parda, que es una obra bastante graciosa de Juan García Hortelano, es una parodia, una especie de caricatura del hecho literario y de los géneros literarios y sobre el oficio de escritor, incluso sobre la propia lengua y sobre su gramática, ¿no? De ahí el nombre de Gramática Parda, ¿eh? Es una obra que habla en plan paródico de la literatura en diferentes aspectos. Y Enrique Vilamatas, bueno, es la metanovela, es casi casi una de las características de sus novelas. En sus novelas casi siempre hay un protagonista que es escritor frustrado, escritor que no puede escribir, escritor que tiene una crisis de escritura, escritor que quiere escribir como escriben otros, escritor que envidia a su vecino escritor que tiene más éxito que él. Bueno, pues sobre escritores. Entre sus novelas, que son muchas, yo cada año me leo una y estoy esperando que publique este año, que no ha publicado todavía, a lo mejor la tenía pensada para el día del libro, pero no me la ha publicado todavía. Pues tenemos entre las muchas novelas que ha escrito, Bartleby y compañía o Doctor Pasavento. Ahora os hablo un poquito de ella. Aquí tenéis la portada de Gramática Parda de Hortelano, García Hortelano, y aquí está, esta es considerada una de las 10 mejores novelas del siglo XX. Novelas, bueno, llamar a esto novela es también aventurarse mucho. El nombre que no sé pronunciar, Bartleby, es un personaje de un cuento de un gran escritor norteamericano, Herman Melville. El cuento es de mediados del siglo XIX, de 1853, y el cuento se llama Bartleby el escribiente. Y el cuento está narrado por un abogado de Nueva York que tiene mucho trabajo y tenían ahí escribientes, ¿no? Estamos a mediados del siglo XIX y como tiene mucho trabajo contrata a otro escribiente que es Bartleby, que bueno, parece que es un buen trabajador, pero llega un momento en el que cada vez que se le pide que haga algo, dice, preferiría no hacerlo. Ante la sorpresa del abogado, es verdad que el escribiente sigue trabajando, pero hay un momento que ya no hace nada. Y el abogado termina descubriendo que ese escribiente vive
vive allí, es decir, que se queda allí a vivir. Y ante la impotencia de echarlo, no enfrentarse al hecho de echarlo, lo que hace el abogado es cambiar de oficina, ¿no? Se traslada a otra oficina y se queda allí el escribiente, ese que siempre dice preferiría no hacerlo. Bueno, pues ese es el cuento de Melville y es uno de los cuentos más famosos y considera una obra maestra de la cuentística, ya os lo digo. Y basándose en ese preferiría no hacerlo, en este libro de Bartleby y compañía, Vilamatas hace un listado de autores, de escritores que dejaron de escribir, que llegó un momento que no siguieron escribiendo. Algunos los conocemos, como Rimbaud. Recordad que era uno de los poetas malditos, uno de esos poetas simbolistas que influyeron en los modernistas y que dejó de escribir a los 19 años, ¿no? Escribió todo a los 19 años, creo que a los 20 años ya no volvió a escribir, ¿no? O Juan Rulfo, que he nombrado por ahí, cuando hablaba del boom de la literatura hispanoamericana y hablaba de los territorios ficticios literarios y hablaba de Comala. Bueno, Juan Rulfo escribe muy poquito, escribe una novela, Pedro Páramo y algunos cuentos, y ya no vuelve a escribir cuando son un éxito de crítica, son de lo mejor que se ha escrito en literatura española. O Salinger, autor del Guardián entre el Centeno, una de esas novelas de éxito mundial, ¿no? Que también dejó de escribir. Bueno, pues va haciendo un repaso de todos esos escritores que llegado un momento dejaron de escribir, ¿vale? Y bueno, empieza a pensar por qué razón dejaron de hacerlo. Y os digo que considerar esto una novela, no sé yo, a mí me gusta mucho, pero bueno. Es también muy culturalista, tremendamente culturalista, Vilamatas, ¿no? Y el doctor Pasavento, pues también trata de lo mismo, de un creador y de los problemas del creador. Hay otra corriente muy pequeñita, muy cortita, que es la novela experimental. Aunque tiene un público minoritario, sigue existiendo un grupo de escritores que apuestan por lo experimental, que hacen novelas, bueno, que van a ser difíciles para el público y que no van a tener una salida, no van a convertirse nunca en un bestseller, ¿vale? Y ahí tenemos a Miguel Espinosa con la novela Escuela de Mandarines del 74. Es una novela muy interesante en la que un filósofo alecciona a un poderoso emperador sobre los principios esenciales del hombre. La acción se ambienta en el año 3 millones del estado de la feliz gobernación, donde toda forma de gobierno es una dictadura. Y bueno, toda esa obra, que es una, como veis, es una pura experimentación, es una reflexión sobre el enfrentamiento entre la sabiduría y el poder. Recuerda un poco el arquitecto y el emperador de Asiria, ¿no? Aquella obra de teatro de Arrabal que vimos en otro tema. Y bueno, vamos a ver ahora, pero yo creo que lo vamos a dejar, ¿no? Porque el tema es muy largo. Vamos a dejar la literatura del 21, porque nos avisaron en la reunión que tenemos de la BAU que le habían añadido este tema como los anteriores del teatro hasta nuestros días, la narrativa hasta nuestros días y la poesía hasta nuestros días. Y vamos a ver ahora, bueno, en el siglo XXI, quién publica y qué se lee. Pero esto lo vamos a ver en otro capítulo.